el manejo de toda la propaganda electoral deben hacerle los partidos políticos de acuerdo con la ley, ¿no? Recogerla. Sin embargo, podemos ver en la ciudad que hay todavía pendones de campañas anteriores, pues, ¿no? De hace 3 años y todo lo demás. Estos entran al relleno sanitario y se meten a lo que es la trinchera y se compacta como lo hacemos con toda la basura, ¿no? Con toda la basura, el dato, no tengo el dato a la mano en este momento acerca de cuánto se incrementa al momento de empezar a quitar, porque además no se quita la propaganda electoral, no se quita, digamos, en un mes. Es cierto, dura 8, 10 meses, un año que ir quitando paulatinamente la propaganda. Sin embargo, si esto lo pudiéramos concentrar en un solo mes, debería ser, yo creo que otro tanto de lo que recolectamos diariamente, que son 435 toneladas de basura diaria, ¿no? Pues desafortunadamente no tenemos todavía un sistema de separación en el relleno sanitario que nos permita aprovechar el aprovechamiento de los desechos. Pues todo va a una trinchera en donde es compactada y es sepultada, ¿no? Esperemos que en próximas administraciones se tenga un poco mayor de visión en el sentido de poder buscar la posibilidad de hacer una separación de la basura allá y aprovechar lo que se pueda aprovechar, ¿no? Una propuesta de la Dirección al Nuevo Ejercicio es la construcción de lo que es la estación de transferencia, ¿no? La estación de transferencia es un lugar donde se concentra toda la basura de la ciudad sin que vaya hasta el relleno sanitario, y ahí se da un proceso de selección de materiales de desecho. ¿Y dónde estaría esta? No tenemos todavía ubicados. Es una propuesta para que se busquen los recursos, generalmente federales son los que financian este tipo de proyectos, que pudiera en un momento dado darnos la posibilidad de ubicarla mucho más cerca del relleno sanitario, lo cual nos ahorraría combustible, refacciones de los camiones recolectores, los tiempos y movimientos se nos acortarían muchísimo. Pero estaría dentro de la ciudad en la periferia generalmente, ¿no? Un lugar donde veamos que el crecimiento de la ciudad es más lento hacia esa zona, así para evitar de causar molestias a la ciudadanía.